buenas noches. Espero que estén prestos, alertas, preparados, con todo lo que le hemos pedido en estas clases y que es recurrente con los otros colegas que dan otras materias: tener lápiz, papel, ganas de aprender, ganas de aprobar. Primero se aprende, después se aprueba. Estamos entrando en la última clase, el último tema, en el último tema de este ciclo. Ya anticipo, y me voy a despedir dentro de 2 horas, hasta el martes que viene, pero aclarando que va a ser una clase de revisión, donde vamos a fundamentar y a trabajar los temas que, a juicio general, pueden causar mayores dificultades. Por ejemplo, ecuaciones en todos los niveles que hemos visto. El tema de hoy es un tema agradable, nuevo, estadística. Espero también que hayan leído algo. Es un tema que se está como ayornado en el programa, porque es uno de los, quizás el último tema que entró al programa. Es prácticamente nuevo, no tendrá más de 5 o 6 años, 8 a lo sumo, y de tremenda efectividad, porque todos los medios gráficos, televisivos, utilizan elementos estadísticos para mostrar cosas, para demostrarlas, para investigar y demás. Así que bueno, comencemos finalmente esta penúltima clase, pero última en tanto contenido nuevo. A ver un poco, ya vamos a la pantalla, a lo que importa, que es las diapositivas. Estamos en el ciclo básico, vamos a dar la unidad número 6, y está anunciado el título. Bien, vamos a leer a continuación una frase dedicada a este tema por alguien que tiene cierta repercusión mundial. No se trata del Papa Francisco, pero quizás el segundo o el tercero en importancia respecto de la paz mundial. A ver qué dice el secretario general de las Naciones Unidas respecto de la estadística. Las estadísticas están presentes en todos los aspectos de la vida moderna. Forman la base de muchas decisiones gubernamentales, empresarias y comunitarias. Proporcionan información sobre las tendencias y las fuerzas que afectan nuestras vidas y nos permiten comprenderlas. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. He aquí la importancia de este tema. Ustedes quizás, dialogo con ustedes ahora en forma oral y también dialogo con ustedes por escrito. Ustedes quizás estén algo familiarizados con el tipo de imágenes que verán a continuación. O quizás no. Es probable que las vean continuamente en los medios. O también es de esperar que para algunos de ustedes no representen ninguna dificultad. ¿De qué estamos hablando? Y de alguna manera la imagen elegida habla de lo que estamos hablando. El que tenga incógnitas, baje las ansiedades. Ahora lo vamos a resolver. Ahora lo vamos a empezar a desarrollar. Les hago presente lo que decimos siempre. Estas clases complementan, abren surcos, son un complemento, una iniciación, y de ninguna manera pretenden ser terminales
exhaustivas porque lógicamente en 2 horas no se puede dar todo lo que uno quisiera dar. Pero está previsto por el sistema así, ustedes tienen materiales. Basta, profesor, empecemos. ¿De qué estamos hablando? De esto. Ahí tenemos algo que ya dentro de 3 o 4 diapositivas le vamos a poner nombre. De esto también estamos hablando. Estos son los gráficos que yo dije hace 3 minutos y medio que a lo mejor están acostumbrados a ver. Esto es un diagrama de barras. Ya mi ansiedad por poner el nombre se adelanta a las diapositivas. ¿Qué leemos acá? No sé, me detengo un minuto. No tenía previsto esto, pero ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos dice este gráfico? A ver, si encontramos en los medios un gráfico de esta naturaleza, ¿cómo lo leemos? Sin saber nada, porque dentro de un rato van a saber algo, o bastante. Aquí estamos, por supuesto conocen el sistema cartesiano ya, el diagrama cartesiano lo tienen visto. Acá habla de sombreros, de camisas, de faldas, bien español es esto, de pantalones y de un total. Y evidentemente parece ser que hay personas que los utilizan. Acá tenemos cantidades en el eje vertical. No lo dice, pero vamos a suponer que estos son varones y mujeres o alguna diferencia. No hay ninguna referencia porque hay 2 gráficos. Pero bueno, sabemos que sombreros hay alguna población que usa 3, otra población usa 5 personas que usan sombreros, otras 3 en otro nivel. Acá las camisas se elevan a 10 y a 15. Varones y mujeres, me parece que acá, salvo que estemos hablando de escoceses, con todo el respeto del mundo que me merecen, son los únicos que yo sepa que usan faldas. Pero bueno, a lo mejor no es varones y mujeres, pero como no dice nada, yo tengo derecho a dudar o a interpretar. Acá en pantalones, bueno, acá evidentemente parece ser que son varones, porque acá son la mayoría, y 3 serían las mujeres. Y el total, 43 y 37. ¿De qué está tratando este gráfico? De la indumentaria que utilizan las personas. Bien, esta es una lectura ingenua, previa, sin saber muy bien de qué estamos hablando, pero podemos leer este gráfico desde la ingenuidad, desde el no saber. Sigamos, profe. Epa. Acá está declarado algo. Declaro algo. Mi intención es que todos ustedes sepan que todas estas imágenes pertenecen a un nuevo campo de la matemática. La estadística. Por si había alguna duda. Por si no la habíamos nombrado hasta ahora. Ya no queda ninguna duda. Entonces, ¿qué es la estadística? Vaya preguntita, profe. ¿Cómo venimos? ¿Cómo empezamos? Estadística. Lápiz y papel. Es el estudio de las mejores y distintas maneras de agrupar datos y analizarlos para establecer conclusiones acerca de las características de una población de la que se han obtenido tales datos. Esta diapositiva nos está destacando, ahí la tienen en rojo, los 3 conceptos fundamentales que van a ser material de continuo en el desarrollo de los conocimientos estadísticos. Datos, obtención de datos, su manejo, la operatividad sobre esos datos me va a permitir establecer algunas conclusiones.
a veces no siempre verdaderas, pero bueno, conclusiones al fin. Y este concepto también, que lo estoy marcando con el cursor, población, es de lo más importante, porque sobre alguna población es sobre los cuales obtenemos los datos para obtener conclusiones. Las conclusiones que sacamos afectan o se refieren a esta población. Este concepto de población es muy amplio, muy generoso. No necesariamente es una población humana, no necesariamente es la población mundial, no necesariamente es la población de un país, no necesariamente es la población de una ciudad, de un pueblo. Es un conjunto de objetos, de personas, sea animados o inanimados, sobre la cual estamos trabajando y sobre la cual estamos aplicando cuestiones que vamos a ver, por las cuales obtenemos los datos para sacar conclusiones, para entender el comportamiento de la población. Esta clase es en directo, es decir, hoy es 6 de agosto de 2013. En este momento las estadísticas, las poblaciones de cada lugar están siendo estudiadas respecto de las elecciones de las PASO del domingo. No formo opinión, simplemente estoy analizándolo. Fíjense que todo el tiempo, sobre distintas poblaciones y sobre la población general del país, se están todo el tiempo tomando datos a través de todo tipo de encuestas para sacar alguna conclusión que adelante el resultado del domingo. El domingo a la noche o el lunes hablamos sobre el acierto o no de todas las investigaciones que se llevaron a cabo y las conclusiones previas que cada grupo que se dedica a este tema sacó antes del domingo. No podía yo dejar de marcar este momento que estamos viviendo en el país, justamente para explicar estas cuestiones. Veamos la siguiente situación. Esta va a ser más fácil. Bajamos los decibeles del tema que estamos viviendo en este momento los argentinos y vamos a ver una situación fácil como para empezar a desentrañar los misterios, y para que no sean tantos ni tales, de la estadística. Vamos a observar 30 niños sobre cuándo empezaron a caminar. He aquí la población. Un conjunto aleatorio, que quiere decir elegido al azar, de 30 niños. Y por supuesto se le habrá preguntado a la madre, ¿no? ¿Cómo se obtienen estos datos? Preguntándole a los pediatras o preguntándole a los padres. Estamos hablando de población, estamos hablando de datos y estamos hablando de maneras de obtener esos datos. Mediante consultas que hicimos o que se hicieron a madres, familiares o a los pediatras, cuando empezaron a caminar esos 30 chicos. La población, desde ya, ahora después lo vamos a ver con mayor detalle, no necesita la estadística tomar toda la población si queremos algún dato o alguna conclusión sobre ella. Con tomar muestras, sigo adelantando conocimientos, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, sobre estos 30 niños a lo mejor sacamos conclusiones que pueden valer para poblaciones mayores de 30 chicos. Se muestran las edades en meses en la siguiente tabla. Quiere decir que para esto se usan tablas, conceptos que van desgranándose y apareciendo y que son fundamentales. Ahí tenemos una tabla. Y aparece una palabreja nueva. Me gusta la palabra palabreja. A veces suena despectiva, pero como es una palabra rara. Frecuencia. Frecuencia. Es decir, ¿con qué frecuencia aparecen estos datos que estoy dando? Entonces, chicos que empezaron a caminar a los 9 meses,
disculpen. Ahí estamos de nuevo en tema. Chicos de 9 meses, que a los 9 meses empezaron a caminar, un chico. 2 chicos empezaron a caminar a los 10 meses, 4 a los 11, 14 chicos empezaron a los 12 meses. Recuerden que estamos hablando de la edad en meses. 5 a los 13, 3 a los 14, 1 empezó a los 15 meses. En total 30 hemos tomado acá. En total son los 30 chicos sobre los cuales hemos repetido. Alguno les llamará la atención, o a todos, porque está marcado especialmente el 14 y no escapa a nadie, por más distraído que esté, que es la mayor frecuencia, ¿sí? Está destacada por algo. Esto va a tener un nombre especial, y acá sí no adelanto nada, porque por adelantar puedo llegar a confundirlo. Pero llamo la atención sobre este 14, que está así destacado en el gráfico. Bueno, acá aparece otra palabreja, otra palabra nueva, muestra. Población ya la conocemos, y es lo que yo les anticipé hace 4 minutos y medio o menos. Tenemos una población, y de esa población tomamos una parte de ella, a la cual llamamos muestra, y partimos del entendimiento, de la aceptación de esta idea fundamental para la estadística. Todos los datos que obtengamos y las conclusiones que sacamos respecto de esta muestra, cualquiera sea la cantidad, es la muestra que es una porción pequeña de toda una población, pero aceptamos, y la estadística acepta, que todas las conclusiones que saquemos para esta muestra, cualesquiera sean, valen para toda la población. Valen para toda la población. El domingo vamos a escuchar a la noche que ya sobre una muestra aleatoria de aproximadamente el 10%, ya sobre eso se puede anticipar el resultado final de las elecciones. No puedo despegarme del tema que nos atraviesa, pero que sirva de ejemplo. Acá adelanto también una cosa que se me acaba de ocurrir, que no estaba previsto, y precisaría cámara en todo caso para hablarle a mis alumnos a los ojos. Gracias, Beto. Ernesto Sábato, ustedes lo habrán escuchado alguna vez, uno de los escritores argentinos más famosos. Pueden googlearlo, vale la pena, sobre héroes y tumbas, informes sobre ciegos. Bueno, pero esta no es una clase de literatura. Pero Ernesto Sábato cuenta una historia, contaba hace muchos años, de gente que iba a pescar a un lago para saber qué tipo de peces habitaban en ese lago, ¿sí? Pero fueron con una red cuyo reticulado, por ser abundante en la palabra, es decir, cada cuadradito de la red tenía 10 centímetros de lado. Y entonces pescaban, si ustedes quieren 5 o 1 centímetro, en este caso es el mismo. Estoy hablando de un instrumento de obtención de datos. Entonces esto se lo estaban contando a Sábato. Entonces el interlocutor de Sábato le dice, bueno, gracias a esto descubrimos que hay peces así, asá, y que no hay peces, vamos a plantar el reticulado en 5 centímetros, y que no hay peces de 5 centímetros. Y Ernesto Sábato decía, es lógico,
pero este dato no nos asegura que no haya peces de menos de 5 centímetros, porque el instrumento utilizado tenía esa limitación. Entonces, todos los instrumentos de medición tienen que ser rigurosos, pero también son falibles, limitados, y por supuesto en ese lago la conclusión totalmente falsa era que no había peces de menos de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque el instrumento utilizado no daba para más. Volvamos a lo importante, es decir, a las diapositivas. Ya lo expliqué, me di ese gusto. Bueno, ahora ya parece que esto es conocido por ustedes, ¿eh? Recolección de datos en una población. De esto estuvimos hablando. Y de esto es la historia de Ernesto, que conté de Ernesto Sábato. Población. Acá vienen las definiciones. Lápiz y papel. 7 segundos para escribir. Conjunto del que se obtienen datos. O los datos. Esto es la población. En una población pueden estudiarse caracteres cualitativos o cuantitativos. Aparición de dos palabrejas, ya voy a seguir con este estilo, de dos palabrejas nuevas, de dos conceptos muy importantes. Entonces, no sabemos cuáles son todavía, pero ya sabemos que hay dos tipos de datos. Los cualitativos, que me hablan de cierta cualidad, de cierta calidad y cierta cualidad más que nada, de cierta especificidad de los seres que intervienen en esa población, y los otros son los cuantitativos, los que se refieren a números, lo que son los que tienen que ver con la cantidad. Ahora viene la explicación. Entonces, si revén esta clase, cuando la vean nuevamente, ya tienen presente que está en rojo ahí, en forma llamativa, la aparición de los nuevos conceptos o de los conceptos importantes. Bien, veremos si nos dice algo, alguna diferencia entre estos caracteres. Sí, señor. Vamos a ver de qué se tratan las variables cualitativas. Se expresan con cantidades que no pueden asignarse, sobre las cuales, no me gusta cómo está escrito, que no pueden asignarse un valor numérico. Hablo de cantidades de objetos, pero no son valores numéricos. ¿Y cómo es esto, profe? A ver, ejemplos. Estudios cursados, primarios, secundarios o terciarios. Sí podemos hablar de cantidades de personas que tienen estudios primarios terminados o secundarios o terciarios o universitarios, cantidades de personas. El censo de 2010 hablaba de esto, pero en sí la condición de estudios primarios, estudios secundarios o terciarios no se le puede asignar un valor numérico. Esto quiere decir el texto. Vamos a las variables cuantitativas, que suena como más fácil. Se expresan con cantidades continuas o discretas. Esto tendría que haber estado en rojo, porque estas dos palabras, continuas o discretas, son, subrayenlas, remárquenlas, tendría que haber estado en rojo, porque son conceptos no tan fáciles de percibir, de concebir, de comprender. Hay cantidades continuas y cantidades discretas. Acá este adjetivo discreta no tiene nada que ver con la discreción, o por lo menos con la acepción más conocida y usual del término discreción. Cantidades continuas o discretas. Bueno, acá apareció el rojo. Las cantidades son discretas si son números enteros. Nosotros ya estudiamos en este curso los números naturales, los números enteros,
Entonces, todo lo que se expresa a través de números enteros se llaman cantidades discretas. ¿Por qué? Porque ya estamos en la última clase del ciclo básico y en la penúltima en realidad, como ya expliqué al principio, pero ya sabemos, por todo lo que vimos en clases anteriores, que entre los números enteros hay infinitos números racionales, las fracciones, los quebrados de la escuela primaria. Cuando hagan el CB1, verán que aparecerán todavía nuevos números. Así que si nos manejamos con los números enteros, entonces las variables son continuas. Tienen que ver con los conjuntos numéricos. Entonces esto como más claro, es más sencillo y lo puedo dominar mejor, porque habla de cosas que ya sé. Ejemplos: número de hijos por matrimonio. No hay otra manera de... Inclusive aquí números enteros es números naturales. Nadie tiene menos dos, ningún matrimonio, ninguna pareja tiene menos 2 hijos. Estamos hablando en realidad de números naturales, ¿sí? De 0 en adelante. Las cantidades son continuas si son números reales, decimales o periódicos. De esto ya hablamos, lo acabo de decir hace 30 segundos, así que está muy clarito desde la aritmética elemental la diferencia entre las cantidades discretas y las cantidades continuas. 7 segundos para reflexionar. Está claro, profe. Yo sé que están todos diciendo y me están pidiendo que continúe porque esto quedó cristalino. Ejemplos: alturas, depósitos bancarios, etc. Esto ya lo sabíamos. Pero este es como otro tema dentro de este tema. ¿Cómo representamos estos datos obtenidos? ¿Cuál es la mejor manera de representarlos? ¿Cuáles las distintas maneras de representarlos? ¿Cuándo convienen uno y cuándo convienen otras? ¿Y cómo interpretamos esos gráficos? ¿Y para qué queremos representarlos e interpretarlos? Recuerden la primera diapositiva específica del tema, para sacar conclusiones sobre las muestras o sobre la población en general. Necesitamos, digamos que la obtención de datos es necesaria, imprescindible, pero de ninguna manera es suficiente. Obtenemos los datos, ¿y qué hacemos con los datos? Y hay que interpretarlos, hay que sacar las conclusiones. El trabajo más difícil de esto se encarga otra disciplina fundamentalmente que se basa en la matemática, pero que es la sociología. Adelanto esto, de chimentero que soy. Los gráficos proporcionan una visión clara de la población en estudio, que hace más sencillo el análisis de los datos obtenidos. Este texto me está haciendo ahorrar todo lo que dije antes, pero soy un hablador profesional. Quedó clarísimo esto. Y está destacado en rojo cuál es el concepto más importante de este texto. Gráfico de barras. Esta es la primera presentación. Yo ya anticipé en el comienzo, no pude con mi genio y les adelanté que uno de los diagramas que habíamos visto era el gráfico de barras. Ahora vamos a verlo con una mayor profundidad. En este tipo de gráficos se representa la cantidad de veces a la cual hemos ya puesto el nombre de frecuencia, que es un nombre conocido, que cada dato aparece en la muestra que analicemos. Está destacado el concepto de muestra, si bien ya está explicado, está destacado porque sobre ese concepto vamos a trabajar y vamos a obtener datos y vamos a trabajar justamente con la frecuencia, es decir, la repetición de cada dato que iguales que obtengamos, como en el caso de
los chicos que la edad de meses de los que empezaron a caminar. Acá tenemos un diagrama, ya simplemente es una diapositiva visual, acá no hay datos, no sabemos qué representan, no está específicamente, pero evidentemente podríamos concluir que trate de que se trate, evidentemente está en ascenso, que a medida que progresa la coordenada, la abscisa, la coordenada horizontal, también progresa prácticamente en forma proporcional en la ordenada la variable o lo que estemos estudiando, ¿no? Y acá cada barra está indicando un estadio, un momento de la observación. Puede ser el crecimiento de un solo objeto a través del tiempo y las alturas correspondientes, lo que ustedes quieran. Simplemente esto es, quise con esta diapositiva dar un golpe visual de qué es esto de que estamos hablando. Se usa también, esto es interesante, en lugar de usar las barras que dicen mucho pero no dicen qué objeto, de qué se trata, entonces aquí tenemos que las barras están representadas por los árboles que asimismo, que a su vez, mejor dicho, están siendo estudiados. La plantación de árboles. ¿Cuántos árboles fueron plantados en un determinado lugar a lo largo de todo el año? Tenemos que plantamos 50 en febrero, 100 en marzo, en abril tenemos más de 50, hasta 50 tenemos en mayo, menos tenemos en junio, menos en julio, menos en agosto, y así sucesivamente. La gente que está en el interior, en zona rural, en zonas rurales, que saben más de campo que nosotros los capitalinos, podrán deducir, si quieren, de qué árboles se tratan, porque no todos los árboles se plantan todos los meses. Y evidentemente son árboles, si acá tenemos los meses de más frío, que es lo que estamos soportando, fíjense que ya podemos saber que esto debe ser en el hemisferio sur. Por ejemplo, colijo, después buscan la palabra colegir en el Google, a ver qué dijo el profesor cuando digo colijo. Colijo que estamos en el hemisferio sur porque yo digo, como se plantaron menos árboles, esta es la zona de más frío. Si estuviéramos en el hemisferio norte, esto sería la zona más calurosa. Conclusiones que uno saca de leer los gráficos. Los gráficos me dan muchos más datos de los que realmente me quieren dar. Por ejemplo, este que acabo de decir yo. Por supuesto, también se usa mucho cuando se habla de estaturas o de poblaciones humanas, en lugar de las gráficas, utilizar figuras de personas. ¿Para qué muevo los dedos, las manos, profe, si no me están viendo? Pero no importa, es mi manera de hablar. Decía, cada barra es una persona y habrá más altos. La figurita humana clásica, y entonces estoy hablando de poblaciones. Decir que las barras son reemplazadas por los objetos. Lo que quiero decir es esto, que las barras se hacen más simpáticas, más directas, cuando, como en el caso de los árboles, son reemplazadas por los objetos a estudiar. Esto quiero decir, y creo que esto quedó claro. Entonces, aparte de los gráficos de diagrama de barras, existe esto que el título dice gráficos circulares. Pero acá ya preste atención, porque acá hay una ligera profundización de conceptos. No es lo mismo que el diagrama de barras. No es lo mismo que el diagrama de barras. Preste atención, despiértense un poco. Se utilizan para, suspenso, mostrar. Todos los gráficos muestran. Hasta ahora no me dice nada nuevo.
en forma gráfica, sigue sin decirme nada nuevo, los datos como porcentajes. Porcentajes. Nueva palabra, conocida ya por ustedes, por otros estudios, porque lo vimos en las clases anteriores, pero es un concepto importantísimo sobre el cual se basa casi toda la estadística, y por eso está destacado en rojo. Es decir, que mientras que el gráfico de barras me habla de cantidades o cualidades de números, los gráficos circulares me hablan de porcentajes, y cómo estos porcentajes son representados en lo que vamos a llamar de aquí en más, y adelanto lo que se viene, lo llamamos estadísticamente y mundialmente la torta. Aquí la torta estadística. Un círculo de 360 grados, ya lo vimos, que representa el 100% de la muestra o de la población sobre la cual estamos trabajando, y en este caso no sabemos sobre qué objetos, qué tipo de objetos está trabajando este gráfico, pero este gráfico me dice que la mayoría de esta población X ocupa el 36,52%. La menor de todas es de esta cualidad, es el 15, no llega al 16%. Estos gráficos los vamos a poder ver en algunos medios gráficos el lunes, representando los porcentajes de votos que cada partido, que cada grupo, que cada alianza obtuvo. Bien, si se toman el trabajo, que ahí tienen la calculadora, los buenos alumnos también están con la calculadora al lado, y si no, sumen, les doy 23 segundos, sumen estos 4 valores y les tiene que dar 100%. Entonces, el 100% de la población se distribuye en distintos sectores circulares en proporción a, y representa cada porción una cantidad. Acá en este caso hay 4, puede haber 8, 7, 10, 15, según lo que estemos estudiando. Pero que quede conceptualmente muy claro esto, que los diagramas circulares se manejan y expresan porcentajes. Así nos vamos entendiendo. Y acá tenemos, a esta hora, profe, todavía podemos hablar de comida. Estamos en directo, son las 19:30 y casi las 19:40. Todavía podemos hablar de comida. Y ahí tenemos sándwiches, ensaladas, sopas, bebidas, postres. Y sobre una población determinada, que puede ser una oficina, toda una ciudad, un pueblo, la producción de un restaurante, de un bar, aplicado a cualquier cosa. No sabemos qué. Y acá hay una referencia que también yo no hice hincapié, pero está apareciendo, y ahí aparece la necesidad de que yo lo explicite. El juego, para complementar y comprender y profundizar la comprensión de esto, es el juego de colores. Acá no dice qué es, pero la referencia está clarita. Este color, vamos a suponer un restaurante, una cosa, un despacho de comidas y bebidas, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad. Yo sé que ese día el 18% de las personas que concurrieron al local tomaron sopa, pidieron sopa. Ellos sabrán. En Mar del Plata seguramente el 18% hubiera aumentado mucho, porque personalmente, y es común a muchos de acá, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, decir que, si hay algún marplatense siéntanse orgulloso, que la sopa de Mar del Plata es riquísima. Así que Mar del Plata esto no debe ser.
debería ser el porcentaje mucho mayor. Comentarios del profe, pónganlo aparte. A ver, los sándwiches, que es un universal. ¿Quién no se come un sándwich en caso de apuro? Solo el 21% de las personas pidieron sándwiches. El 20% pidieron ensaladas, 18 sopas, ya dije. Complementaron con bebidas toda esta comida, un 23%, y solo un 18% complementó finalmente con postres. Podría ser la vista de un día de un restaurante, de una semana de un restaurante, o de un despacho de bebidas y comidas, podría ser un año, podrían ser todos los restaurantes de una zona, todos los restaurantes de un pueblo, no importa. El tema es que el 18% pidieron sopa. ¿Estamos? Bien, hasta de una familia grande podría ser. Y este es el valor que tiene este gráfico circular, que habla de porcentajes y no de cantidades de personas. Análisis y medición de datos. Bueno, ya sabemos lo que son los datos, que los tomamos sobre una determinada muestra de una población. Ya vimos cómo los podemos representar, las distintas formas de representación. Habíamos dicho al comienzo que lo importante de los datos era cómo los analizábamos, cómo los medíamos primero, cómo los analizábamos, ¿para qué? Para obtener conclusiones. Las conclusiones. El ejemplo vivo que está a cada minuto ahora en los medios de comunicación, de cualquier forma, de cualquier medios gráficos, televisivos, radiales, todo el mundo está hablando de proyecciones y de análisis de esos datos que van obteniendo mediante las encuestas. Estamos viviendo en la Argentina este proceso eleccionario y esta cuestión de porcentajes y todo el mundo. Así que la clase que prometí del repaso del martes y el tema del porcentaje, casi podemos, el domingo va a ser en todos los diarios, el domingo a la noche, el lunes a la mañana, todo el lunes, un pormenorizado estudio de porcentajes. Y luego el martes el profe termina de explicar todo. Análisis y medición de datos, la parte más importante para después poder sacar las conclusiones. Avancemos. Aparecen, bueno, subrayen esto. La idea de promedio la tienen. La idea de promedio la tienen porque estudiaron. Es el promedio que se sacan las notas, les falta tanto para tener 7 de promedio. El promedio forma parte de la estudiantina, palabra antigua que se refería a los estudiantes, a la cantidad de estudiantes, la estudiantina. Ya aclaro que es antigua porque yo también soy antiguo, pero bueno, es una linda palabra, propio de la estudiantina, sufrir por el promedio, cumplir con el promedio para ser promovido. En estadística, y no le cambiamos el nombre porque sí, se va a llamar media aritmética. Media aritmética. Y lo dije antes de la pausa, si la palabra media tiene un adjetivo, no voy a ser muy reiterativo con este concepto, quiere decir que va a haber otro tipo de medias, otro tipo de promedios, otro número. ¿El promedio para qué sirve? Me da una idea de cosas, me da una idea de cumplimiento de alguna cuestión. Y bueno, parece que hay otros números que también me indican otras cosas. Distinto, entre comillas, si Beto me permite que me vean un minuto, va a haber como distintos tipos de promedios. Estoy usando lo que se usa mucho acá en la ciudad, entrecomillado, en el aire. No me gusta demasiado, pero ahora es muy gráfico. Hay distintos tipos de promedios, es decir, de números que señalan cosas sobre este muestrario.
Volvemos a las diapositivas, por favor. Media aritmética o promedio. Es el promedio de la muestra. La media aritmética es el promedio de la muestra. Es decir, se suman todos los valores numéricos y se los divide por la población, por el total. Si sacaron un 6, un 7 y un 9, bueno, se suma todo y se divide por 3. Si tienen 5 notas, se suman las 5 y se divide por 5. Esto es lo que está diciendo. No hay conceptos nuevos, por eso no hay nada en rojo acá. Este es el famoso promedio, el que de todos los días. Media aritmética. Vaya, qué formulita. A ver, siéntanse importantes, perdón. La fórmula también me pasmó a mí. Acá no hay nada nuevo. Esta fórmula está diciendo lo mismo que acabo de decir en la diapositiva anterior. Pero aparecen signos nuevos. En principio, esta X y esta barra adelante es el promedio, la media aritmética. Así lo vamos a graficar y simbolizar. Cuando hablamos del lenguaje coloquial, del lenguaje simbólico. El promedio de todos los X que estamos considerando. Este término, que es la letra griega epsilon mayúscula, la equivalente a nuestra E en todo caso, la letra epsilon mayúscula, poco conocida, no tan desconocida, pero poco conocida en este nivel, aparece ahora en matemática. Y decía citas importantes porque no cualquiera entiende este. Ustedes llegaron al nivel donde este signo empieza a ser conocido. Esta letra epsilon mayúscula imprenta me está diciendo lápiz y papel, escriban esto y subrayenlo. Y si lo pueden hacer en 3D, háganlo en 3D. Sumatoria. Sumatoria, ¿qué es lo que hay que sumar? Todas las X. ¿Qué es lo que hay que sumar? Todos los valores. ¿Qué dijimos hace 17 segundos? Se suma todo. Y se divide por el número que hay. Sumatoria de todos los valores dividido el número total. Esto es, pero fíjense que la fórmula es difícil. Los que manejan Excel, la población de ustedes, tomando la población general de lo que están haciendo este curso, y manejan de esa población que saben un poco de Excel, si abren el Excel, van a ver que uno de los valores está expresado con este signo, y que quiere decir que me da la suma de los valores que voy a poner y que voy a volcar en la planilla de Excel. Y lo tienen marcado ahí arriba. No son inventos, no son cosas arcaicas, ni muy modernas, ni de otro mundo. Están en la vida práctica. Todo el que maneja Excel y quiere hacer una sumatoria de valores cuando lo expresa en Excel, está escrito ahí, entre los signitos que aparecen arriba del diagrama, este signo que está indicando la sumatoria. ¿De qué? De los valores que estamos poniendo en la planilla Excel. Los que no conocen Excel, discúlpenme, que los he salteado. Y si no, pongan Excel, abran, mírenlo, aunque no lo entiendan, y van a encontrar este signito. Entonces quedamos que este signo, ¿qué quiere decir? Sumatoria, suma total de los datos que estemos manejando en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Datos de muy distinta naturaleza. Muy bien. Explico, profe. Tranquilo, entendimos.
Y acá aparece uno de esos otros números que dijimos que va a haber, les recuerdo que lo dije entre comillas, otros promedios. Esto está muy mal dicho conceptualmente en matemática, pero lo digo para que ustedes, para tener acceso a la comprensión de ustedes, un poco de entre casa, entre nosotros, no se lo cuenten a nadie. Es otro número especial, la mediana, otro tipo de promedio, otra manera de expresar lo que quiero decir, distinto del promedio, naturalmente, no es que estoy usando adjetivos, sinónimos, es otro concepto. ¿Y qué concepto es? El que sigue. Es el valor central del número de observaciones ordenadas de menor a mayor. El valor central del número de observaciones ordenada de menor a mayor. Caramba, esto tiene su dificultad. Y encima con la aclaración que sigue, si el número total es impar. Valor central, entre nosotros, el valor del medio. ¿Y por qué si el número es impar? ¿Tiene algo que ver acá la frecuencia? Nada, nada, es el valor central del número de observaciones. Y bueno, porque ¿por qué, profe? La señora Rubia está sonriendo porque entendió todo. Hace mucho que no la nombro, no estaba en clase directa, hoy parece que apareció. Si el número total es impar, es lógico, si hay un número impar, siempre va a haber un número que es el del medio. Ahora vamos a verlo en ejemplo, quédense tranquilos, relájense. Entre 7 números, el cuarto es el central. No importa si es el de mayor o el de menor frecuencia, nada, es el número del medio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es par? Bueno, no se puede contestar todo al mismo tiempo. Paciencia. Ya aparecerá. Si el número total es par, el promedio, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Por supuesto, que si estoy hablando de 6, estoy por patear el cable del micrófono, disculpe. Si el número total de observaciones es 6, entonces no hay un valor central, pero sí el tercero y el cuarto son los dos centrales, entonces la mediana es el promedio de estos dos. Ahora vamos a ver ejemplos, quedarse tranquilos. Ahí está. Acá tenemos... hubiera empezado por ahí, profe. Es el que está en el medio. Ahí está. Y acá de paso, como integramos todos los conocimientos al mismo tiempo, los de esta clase y de clases anteriores, ahí tenemos un diagrama de barras, un gráfico de barras, donde se refiere a una población humana, puede ser de cantidades, puede ser de edades, puede ser de pesos, puede ser de preferencias futbolísticas, de lo que fuere, pero acá están cada barra representado por el objeto. Esto es lo que habíamos dicho al principio de la clase, ¿sí? Cuando hablamos por primera vez del diagrama de barras. Acá tenemos un ejemplo. No puedo dejar de mencionar y de hilar todo lo que hemos hablado en clase, para hacer una integración permanente. Y entonces, el valor del medio, es lo que dice el título. Hubiera empezado por ahí. Es el que está en el medio. La mediana. Es el valor que está en el medio. Listo. ¿Se entendió? Moda. Caramba. Acá no tiene nada que ver la famosa moda. No está de moda. No hay nada que esté de moda. No lo puedo decir, la estadística está de moda. Usar los gráficos está de moda. Esta acepción de la palabra moda no tiene nada que ver con este concepto estadístico de moda. Yo puedo decir, la estadística está de moda, que quiere decir una cosa. Pero yo puedo decir, la moda en estadística es... y estoy diciendo una cosa muy distinta. Pero, profe, ¿qué es moda? ¿Qué es la moda en estadística? Ni lo digo.
ni lo leo. Y ya todo el mundo está haciendo referencia a algo que ya dije. Aquel famoso 14 del principio. Ese 14, en ese ejemplo, es la moda. Prohibido no entender. Miren cómo se los digo. Prohibido no entender. Es muy fácil. Llamamos moda, igual insisto porque así soy, llamamos moda a la variable de mayor frecuencia. Aquel 14 del comienzo. Finalmente, yo les había dicho que tenía un nombre especial, por eso estaba destacado en rojo. Aquí está. Bien. No está de moda. Es la moda de ese gráfico, de ese estudio que estamos diciendo. El más popular, si ustedes quieren. El valor que aparece más veces. Ya no sé cómo decirlo. Está bien, profe, se entendió. Cristalino, como dice usted. Basta, pase a otra cosa. Nos estamos aburriendo. Acá tenemos este. Ya lo vimos esto, moda, habíamos vuelto atrás. Este es un dato. En una población puede haber más de una moda. Imaginen. Aplícalo al caso aquel de los bebés donde aparecía el 14. Puede ser que haya habido otros 14 chicos de otra edad de meses, otro 14, que empezaron a caminar. Entonces, dos valores distintos, en este caso, en el ejemplo, había uno solo, pero en una población puede haber más de una moda, es decir, dos valores distintos que tengan la misma frecuencia. Esto quiere decir que hayan aparecido el mayor número de veces que los demás, pero iguales entre sí. Creo que esto está bastante claro, lo que acabo de decir. ¿Cómo pasa que estoy yendo para atrás? Está mal el mouse. Bueno, voy con las teclas. Ejemplito. Tranqui. Tenemos aquí en el caso de 3, el número 5 no sabemos qué es, pero tenemos asignados. Entonces al 5, que no sabemos qué representa, pero es el de mayor frecuencia. Entonces decimos que 5 es la moda de este ejemplo, independientemente de las variables, de la población, de la muestra, de lo que estemos investigando, de lo que estemos encuestando, de las conclusiones que saquemos. Es teórico esto. La moda en el primer ejemplo, 5. Si por ejemplo hubiera en el 13 2 más, porque no hay un ejemplo de doble moda, si alguno de estos otros valores tuviera 3 circulitos violetas, sería también, por ejemplo en el 13 dijimos 2 más, o le agregamos 1 más a 12, entonces decimos que 5 y 12 son la moda de esta muestra, de esta población. Los valores de mayor frecuencia. Insisto y lo subrayo en forma oral. El valor o los valores de mayor frecuencia. Es decir, los valores con los cuales se apareció o hay o contienen la mayor cantidad posible. Y también puede haber algo sin moda, profe, y bueno, acá tenemos el gráfico, sí, donde no hay un valor que se destaque, son todos iguales, constantes, hay uno en cada uno, entonces no hay dice que acá, en este ejemplo, no hay moda, porque no hay ningún valor que aparezca repetidamente más que los otros. Bien, ¿se entendió? Creo que sí. Apareció esto por cuestiones del PowerPoint. Veamos que tendría que haber aparecido antes.
aparece ahora. Pero ahí está la diapositiva completa. Ejemplito, veamos. Moda, sin moda. Cristalino. Bueno, acá es como, relájense un poquito, vamos a ver esto. Esto es un comentario general sobre la estadística. ¿Cómo? Vuelvo a la pregunta inicial del comienzo de clase. ¿Qué es la estadística? ¿Para qué hago estadística? Entonces, por ejemplo, para realizar un proyecto de investigación. Quiero investigar algo. Entonces, se usa mucho en marketing, se usa mucho estudiar la población para saber los gustos, para un mayor, para vender. ¿No? Por eso digo marketing. A ver los gustos de las personas, entonces sobre eso fabricamos el producto que sé de antemano que le va a satisfacer a la mayor cantidad de población. Se utiliza muchísimo para vender. Nos corremos un poco de las elecciones. Entonces tenemos una población sobre la cual vamos a trabajar. De esa población obtenemos una muestra. Estamos repasando los conceptos. Sobre esa muestra establecemos un test estadístico. Es decir, acá está el conjunto de preguntas, las encuestas, las preguntas, las investigaciones, las búsquedas, las interrogaciones para obtener resultados. Por ejemplo, habíamos dicho en principio que le preguntábamos a las madres o a los pediatras sobre las edades que comenzaron los chicos a caminar. Son distintas maneras, las llamadas telefónicas. ¿Qué le gusta más, el chocolate o la crema? Porque si voy a fabricar más helado de chocolate o de crema. Bueno, listo. Esto resume esta cuestión del test estadístico. De alguna manera también es la famosa red de pesca de Sábato, el instrumento por el cual obtenemos estos datos. Y acá recuerdo el ejemplo que di de Sábato hoy mismo para decir que todos estos instrumentos no son infalibles o tan acotados. Hasta cierto punto, las verdades que se sacan están condicionadas por el instrumento a utilizar. Por eso hay que ser muy preciso acá y por eso se estudia mucho esto. Y por eso hay verdaderos especialistas en todo esto. A partir de este test estadístico, entonces sacamos conclusiones. Conclusiones que van a afectar o que afectan a la población.